Bueno, vamos a seguir con el tercer ejercicio. Dice que hay que hallar las tres primeras diferenciales de esta función. ¿De acuerdo? Como tengo puesto aquí, las tres primeras diferenciales equivalen a hacer las tres primeras derivadas. Una nota importante sobre este ejercicio. Hay que saber derivar. Por eso pongo aquí, se debe saber derivar para poder hacer este ejercicio. Doy por hecho que todos los que lo están viendo sabrán derivar. De todas formas, yo voy a derivar paso a paso para que así de esa forma quien lleve las derivadas un poquito regular pueda seguir más o menos cómo va la resolución del ejercicio, ¿vale? Pues bueno, voy a empezar a hacerlo. Vamos a ver. Yo voy a dar un truco para hacer este ejercicio que si los hacéis siempre de la forma en la que yo voy a decir, siempre os saldrán. Mira, tenemos que la función es, a ver si veo dónde tengo el lápiz, aquí. Tenemos que la función es igual a x4 menos 3x2, ¿no? Entonces, voy a hacer la primera derivada, que sería 4x3 menos 6x, ¿de acuerdo? La segunda derivada sería 3 por 4 son 12x2 menos 6, y la tercera derivada sería 24x menos 0, es decir, sería 24x, ¿de acuerdo? Una pequeña nota, simplemente para recordarlo, ¿no? Aquí la regla de la derivada que estamos utilizando es esa que dice que y igual a f de x elevado a n, su derivada es elevado a n, su derivada es n por f de x elevado a n menos 1 por la derivada de f de x. Es decir, que si yo tengo la derivada de x elevado a un número a, ¿vale? La derivada de esto es igual a por x elevado al número que había antes menos 1 por la derivada de x, que como ya sabéis la derivada de x es 1. Es decir, esto sería a por x elevado a menos 1. Si yo tuviese el caso de b, un número b por x elevado a derivado, la derivada de esto, pues esto es igual a b por la derivada de x elevado a, es decir, la b es como si no se derivase. Y entonces te quedaría b, pues por la derivada de esto que lo hemos calculado arriba, que sería por a x elevado a menos 1. Por eso nosotros tenemos que la derivada de, por ejemplo, 3x a la quinta, la derivada de esto, sería 3, el 3 se deja como está, por 5 por x elevado a 5 menos 1 y por la derivada de x que es 1. Es decir, 15x a la cuarta. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo al problema anterior, hemos visto que la tercera derivada era 24x, si no recuerdo mal. Lo tenemos aquí, ¿lo veis? La tercera derivada es 24x. Nos están pidiendo la diferencial. Pues para hacer la diferencial, este truco es muy bueno. Bueno, de hecho no es un truco, es que es así. Y es que la tercera derivada es igual a la derivada tercera de y con respecto a x tres veces. Por lo tanto, como esto es igual a 24x, pues despejando de aquí tenemos que la derivada tercera de y es igual a 24x derivada tercera de x, y se escribe así. Entonces, este sería el resultado final. Una pequeña nota. Lo voy a escribir así, una pequeña nota. Si yo tuviese y segunda, la derivada segunda, pues esto sería derivada segunda de y
con respecto de x dos veces. Si yo tuviese derivada 1, 2, 3, 4 y 5, derivada a la quinta derivada, pues sería derivada quinta de y respecto a las x 5 veces. Es decir, arriba se pone el numerito en la d y abajo se pone en la x. Tened en cuenta eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta sería la resolución del primer problema. Como veis, está tiradísimo. Vamos a hacer la resolución del siguiente problema que lo tengo aquí, que es el 4. Dice que hagamos la derivada de esta función que tenemos aquí. Pues la derivada, ¿cómo sería? Pues yo digo, vamos a ver, f' de x, tenemos un producto de una función que es esta por otra función que es esta, ¿no? Nosotros sabemos que, lo voy a poner mejor así para que la gente lo entienda mejor, ¿vale? Tenemos un producto de dos funciones. Nosotros sabemos que si yo tengo y igual a una función f de x por una función g de x, o sea, dos funciones multiplicadas, la derivada de la función producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es decir, que yo aquí lo que tengo es una multiplicación de dos funciones, una es x y la otra es logaritmo de x. Por lo tanto, la derivada de esta función, que yo le voy a llamar, para no equivocarme, la voy a llamar y, ¿vale? Pues si yo llamo y, que es x por el logaritmo neperiano de x, esta sería lo que yo aquí estoy llamando f de x, y esta sería la función que yo en mi fórmula he llamado g de x. Por eso he llamado esto ahí, para que la gente no se confunda el f de x con esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para no confundiros, ya en vez de llamarlo f de x, llamarlo y es igual a x por el logaritmo neperiano de x. Yo llamo a esta primera función de f de x, esta es g de x, y aplico la fórmula. Derivada del primero. Entonces, la derivada sería la derivada del primero, es decir, la derivada de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de x. Ahora vamos a ver. Voy a hacer aparte esta derivada y voy a hacer aparte esta derivada. ¿Cuánto vale la derivada de x? Pues la derivada de x es 1. Esto está tirado, esto no tiene dificultad ninguna. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? Bueno, para hacer la derivada del logaritmo de x tenemos que recordar la fórmula. Entonces, recordamos la fórmula de la derivada de x, del logaritmo de x. Y era, si yo tengo y igual al logaritmo de una función f de x, ¿de acuerdo? Pues la derivada es igual a la derivada de lo que hay dentro del logaritmo arriba partido por lo que había dentro del logaritmo abajo. Esta es la fórmula de la derivada del logaritmo, es decir, logaritmo de f de x es mi función. ¿Cuánto es su derivada? Pues arriba es una fracción, arriba pongo la derivada de lo que esté aquí dentro del logaritmo y abajo pongo lo que está aquí sin derivar, así de fácil. Por lo tanto, después de lo que acabo de explicar, la derivada del logaritmo de x será una fracción. Arriba pongo la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que en este caso es 1, es decir, la derivada de x, que es 1, y abajo x. Y esto es igual, la derivada de x es 1, x. Además, la derivada del logaritmo de x es una derivada que sale mucho y que es 1 partido por x. Eso casi hay que sabérselo de memoria. Pues entonces, yo digo, finalmente la derivada será igual, fijaros aquí arriba, la derivada de x, que es 1, por el logaritmo neperiano de x, más x por la derivada del logaritmo de x, que es 1 partido por x. Y esto es igual. ¿Cuánto es 1 por el logaritmo de x? Pues el logaritmo de x, neperiano de x, más. ¿Cuánto es x por 1 partido por x? Pues te quedaría x partido por x. ¿Y esto cuánto es? 1. Entonces podemos concluir que esto es el logaritmo de x más 1. Y ya estaría hecho el problema. ¿De acuerdo? Como podéis ver, el problema es muy sencillito. Pues ya hemos hecho el problema 3 y el problema 4.
Una cosa que no he dicho en los anteriores vídeos, si os ha gustado el vídeo, pinchar en el botón me gusta y suscribiros al canal, ¿vale? Así me dais ánimos. Venga, hasta el próximo.